Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Resiliencia. ¿Qué y cómo? Ese es el título que le damos a nuestro programa el día de hoy. Una palabra que para muchas personas aún puede resultar ajena, extraña, nueva. Una palabra que apareció en un libro que tal vez fue de los primeros editados en el idioma español, tratando el tema, y que nos hablaba ya de lo que significa para el ser humano saber crecer. La resiliencia, queridísimos amigos, es algo de lo que cada día se habla más, tanto en el área psicológica como en el área psiquiátrica. Toda la nueva visión de la psicología positiva menciona una y otra vez el ser resilientes. ¿Pero qué significa en realidad? La palabra viene desde el siglo XIX y se aplicaba a cosas y objetos materiales. Recordemos que el siglo XIX denotó para el ser humano un avance formidable en términos de lo que fue la revolución industrial. Se creó esta idea, esta ilusión, falsa, por supuesto, de que una máquina sería para siempre. Y nada es para siempre. Se fue demostrando al cabo del tiempo que esas máquinas tan impresionantes y tan revolucionarias también podían resquebrajarse por el desgaste propio de cada una de sus partes. Y a ese desgaste de las partes se le llamó estrés. Pero también en el siglo XIX se habló, de forma bastante clara, de cómo había materiales que eran particularmente resistentes, que tenían una extraordinaria capacidad de poder ser sometidos a presiones fortísimas y, sin embargo, retomar su estructura original. Como sucede en un sillón muy mullido, que tal vez tú tengas en casa, que al sentarte en él, pues es obvio que dejas una especie de huella de esa parte noble de tu cuerpo en la parte de atrás, pero que cuando te levantas, el cojín tiende de nuevo a retomar su forma. Y al cabo de segundos, ahí no hay huella de que tú hayas estado sentado. Entonces, la definición, vamos a decir, oficial de resiliencia dentro de su contexto original es la capacidad de un material para poder alcanzar su forma inicial después de soportar una presión que lo deforme. Y te la repito con gusto, es la capacidad de un material para poder retomar la forma original que tenía, pero después de haber soportado una presión que lo deformó. Como es el caso del cojín muy mullido en el asiento donde tú has estado. Pero obviamente esa definición, cuando empieza a aplicarse a los seres humanos, y esto sucede a partir más o menos de los años 80, que aparece su uso en lo que es la corriente psicológica psiquiátrica, ahí empieza a modificarse el sentido. Porque un ser humano es obvio que después de una experiencia, de una presión, no simplemente retoma la forma de como era antes. La experiencia misma nos deja huella. Hay un aprendizaje. Por lo tanto, en síntesis, la resiliencia, cuando aplicamos la palabra a los seres humanos, significa la capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecidos de ella. Capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecidos de ella. Por lo tanto, queridos amigos, con estas definiciones tenemos en parte cubierto el qué es la resiliencia, qué significa. Podríamos decir que nuestra fortaleza interna consiste en tener esa capacidad de afrontar el dolor, de poder reconstruirnos y, muy importantemente, de no perder esa capacidad de amar y de luchar.
porque cuántas personas tristemente conoces que a través de una adversidad, una pérdida, una crisis, una tragedia, parece que nunca vuelven a salir adelante. Y aun cuando retoman una vida activa, de trabajo por necesidad, de una relación con familiares o amigos, nunca más se vuelven a abrir a renovar la vida misma. Hay personas que pierden la confianza, hay otras que simplemente deciden no volver a entregar su corazón. Y esto consideramos aquí, y se considera desde los expertos, que no constituiría una verdadera resiliencia, porque la resiliencia como fortaleza interna no solo nos capacita en esa confrontación con la adversidad, sino en esa gran capacidad de reconstruirnos y de estar siempre abiertos para confiar, para amar y para luchar. Ahora, ¿cómo alcanzar la resiliencia? ¿Cómo tener esa fortaleza interna que nos permite transitar por tantas situaciones que nos presionan y nos deforman en cierto sentido para retomar no solo el camino de lo que éramos antes, sino para convertirnos en personas mucho mejores? Y como ya te habrás dado cuenta, me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartir contigo este tema del cual me considero siempre aprendiz, por supuesto, pero con un conocimiento profundo. De hecho, el libro Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, de mi propia autoría, pues fue precisamente uno de los primerísimos libros en el idioma español que se publicó, incluyendo pues la península ibérica, ya que el libro está editado por una editorial catalana en Barcelona, Editorial Urano. Recuerdo bien mis editores cuando les presenté el título y me dijeron, es una palabra que no se conoce. Hemos buscado y no hay prácticamente títulos en donde aparezca la palabra, y tenían alguna forma la intención tal vez de modificarlo. Pero les dije, no lo modifiquen, que antes de que ustedes se lo imaginen, habrá muchos más libros sobre el tema y estaremos adelantándonos un poco a las corrientes y a los tiempos. Lo que buscamos es precisamente compartir con quienes amablemente nos escuchan de lo importante que hoy la psicología nos hace ver es esta fortaleza interna llamada resiliencia. Hemos explicado qué es, ahora cómo. Para ser verdaderamente resilientes necesitamos desarrollar una serie de características personales. ¿Por qué es que hay gente que ante la tormenta se hunde y hay gente que ante la misma tormenta, o peor aún, no se hunde? Esto es lo que ha hecho a la psicología contemplar las potencialidades que el ser humano puede llegar a desplegar. Son diversas esas características. Sin embargo, y curiosamente, una de las más importantes contempladas desde la misma psiquiatría es nuestra espiritualidad, que se refiere a esa capacidad de interioridad del ser humano fundamentada en los valores prioritarios que nos ayudan a sostener la vida y a darle siempre un sentido. El espíritu. Decía Miguel de Unamuno, un gran filósofo y pensador español, si bien recuerdo de finales del siglo XIX, lo que llamamos espíritu me parece mucho más material que lo que llamamos materia. A mi alma la siento más de bulto y más sensible que a mi cuerpo. Y yo creo que esta es una experiencia no solo de Miguel de Unamuno, sino de muchísimos de nosotros, que hemos llegado a percibir cómo en ocasiones eso que llamamos espíritu parece presentarse de una forma mucho más vívida, mucho más tangible que el mismo cuerpo, porque es lo que nos lanza, lo que nos lleva a atrevernos, a descubrir nuevas alternativas, a generar nuevas ideas, a ser enteramente creativos.
¿Cómo alimentamos, queridos amigos, esa parte espiritual tan importante? Porque en muchas ocasiones cuando hablamos de espíritu, pues seguimos bordando en el aire. Sin embargo, una de las cosas que la experiencia nos ha demostrado es que se necesita cultivar ciertos aspectos de nuestra persona para poder decir realmente que hay una verdadera espiritualidad en nuestra vida. Y hoy comparto contigo, pues desde mi perspectiva, los 7 rubros que conforman una espiritualidad en el ser humano. El primero de ellos es la interioridad, que la desarrollamos a través de la oración, de la meditación. Un segundo aspecto es el desapego, la capacidad de dejar ir, de desprendernos de las cosas, basándonos en cuán pasajero es precisamente lo material. Un tercer elemento de nuestra espiritualidad es la ética, el apego a los valores éticos, como la honestidad, como la justicia. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que sería absurdo decir que me paso meditando media hora al día por las mañanas para salir de casa a ver de quién abuso, a quién engaño, a quién maltrato. Sería verdaderamente enfermizo hablar de una auténtica espiritualidad cuando los valores éticos están ausentes. Otro concepto inmensamente relacionado con la espiritualidad es la sabiduría. Y de esto hoy vamos a profundizar un poco más. Pero por supuesto la espiritualidad también conlleva el amor. Una vida que no tiene el propósito de salir de sí misma a los demás, esa es verdaderamente una vida miserable. Una vida que no sabe darse, que no sabe entregarse, que no sabe disfrutar de ese fluir del amor que está fundamentado no solo en la amabilidad, sino en nuestra generosidad, en nuestra empatía. Un componente más de la espiritualidad es la esperanza. Y yo creo que esto ha sido más que visto a lo largo de la historia por los grandes padres de la Iglesia, por los grandes filósofos. Sin la esperanza caemos en la desesperación. Y esto nos lleva fácilmente a tantas epidemias como hoy existen de ansiedad y depresión. Y por último, la fe. La fe, independientemente de que cada uno de nosotros podemos tener un concepto distinto, una creencia diferente, constituye un verdadero acicate, un verdadero eje de fortaleza que nos permite transitar por el dolor, por la adversidad, remontándola y llegando a ser mejores personas, encontrando un mayor sentido inclusive a nuestra propia vida. Así que tenemos 7, vamos a decir, estrategias, 7 características, 7 valores que van a conformar la espiritualidad. Oración, meditación, interioridad, como tú quieras llamarle, el desapego, la ética, la sabiduría, el amor, la esperanza y la fe. Y el día de hoy, queridos amigos, pues me ha parecido oportuno hablar de la sabiduría, porque ciertamente que pocas veces la tocamos. Y cuando viene a nuestra mente el concepto sabiduría, pues lo primero que pensamos es, bueno, sí, los grandes sabios, esa gente que tiene una capacidad extraordinaria. Pero quiero empezar citándote a uno de los grandes sabios de la historia, que se llamó Lao Tse, y que fue el padre del taoísmo. Y él ya nos decía, conocer a otros es conocimiento. Conocerse a sí mismo es sabiduría. Sin embargo, queridos amigos, la sabiduría no es tan solo conocimiento, ni siquiera experiencia, y mucho menos poder. El sabio es el que tiene la habilidad de ver el sentido más profundo de las cosas. Y por eso es que el sabio enfrenta la adversidad con una
profunda reflexión. ¿Qué fortaleza poseo para aprovechar esta oportunidad? Tal vez ahí radica la clave de ser sabios, de no dejarnos hundir por las tormentas y detenernos ante los fuertes vientos para hacernos esa pregunta: ¿qué fortaleza poseo para aprovechar esta oportunidad que la vida me está dando? Yo creo que lo importante, queridos amigos, es que nos demos cuenta de que existen en nosotros un potencial enorme. La sabiduría, como uno de los puntos que se toca dentro de la espiritualidad de los seres humanos, es algo que podemos aterrizar. El conocimiento es información, la sabiduría es comprensión. Por eso podemos decir que el conocer es lo que nos lleva a observar como desde lo objetivo, desde fuera. Pero la sabiduría examina desde la intuición y va a reconocer lo que está observando desde dentro y sus implicaciones para la vida. El conocimiento, por lo tanto, nos informa. La sabiduría nos transforma. Yo creo que la experiencia no necesariamente es lo que nos hace sabios, puesto que solo vamos a poder lograr obtener de esa experiencia una enseñanza por la forma y la actitud con que la enfrentamos. Hay personas que ante la experiencia se ahogan y hay personas que ante la experiencia se crecen. Tal vez en esto radica gran parte de ser sabios. Puede haber experiencias que, aun siendo profundas y espirituales inclusive, nos llevan al apego de esas mismas experiencias. Y lejos de darnos realmente sabiduría, se convierten en una experiencia, una vivencia de riesgo para la propia espiritualidad. Porque si hay algo importante, como ya mencionábamos en espiritualidad, es el desprendimiento. Quedarte atascado en una experiencia de profundidad interna, a la larga te lleva a ensimismarte. Por eso bien decía Teresa de Jesús en una de sus obras, como Las Moradas, al final de su libro: obras, 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 que eso es lo que Dios quiere. No quedarnos atrapados en nuestra propia subjetividad. Y la sabiduría nos hace comprender esto. Qué importante, queridos amigos, es darnos cuenta de cómo alcanzar ese nivel profundo que nos lleve a la sabiduría, esa capacidad de encontrar sentido y propósito en nuestras vidas, de manejar nuestras relaciones y nuestra soledad, de reconocer nuestra grandeza y también nuestros límites. Ser sabio implica saber vivir en la incertidumbre, en el misterio que la vida misma es, saber crecer en esas obscuridades que se nos presentan frente al dolor y la muerte. Yo creo que la sabiduría nos permite a ti y a mí reconocer la diferencia que hay entre aquellas acciones, aquellas cosas que tú y yo hacemos, que nos van a llevar a un placer momentáneo, pero que al mismo tiempo nos pueden llevar a un enorme y muy prolongado dolor. La sabiduría nos permite, por lo tanto, reconocer las acciones que, cuando son correctas, aunque impliquen un esfuerzo de entrada, nos van a llevar a un verdadero bienestar. La sabiduría, por lo tanto, también reconoce el extraordinario poder de la mente para poder crear o nublar nuestra experiencia. Porque la mente nos puede llegar a producir éxtasis y también sufrimiento. Muchas veces es nuestra propia mente la que nos impulsa a crecer o la que nos lleva a estancarnos.
Los sabios ciertamente que reconocen los estragos que una mente no educada, salvaje y sin control puede ocasionar. Y por eso todo sabio siempre va a explorar la forma de capacitar su mente, puesto que comprende que la mente es un medio esencial para el manejo de nuestras emociones y para el fortalecimiento de nuestros propios valores. Capacitar nuestra mente es una prioridad. Debe de ser como un esfuerzo permanente en nuestra vida y un requisito que hemos de reconocer como indispensable para nuestra sabiduría. Pero hay que descubrirlo. Te recuerdo que tu mente y tus hábitos crean barreras o puentes para la resiliencia y que todos necesitamos el conocimiento, la orientación y la experiencia para descubrir en nosotros esa enorme, inagotable fuente de fortaleza que nos ayudará siempre a transitar por el dolor y lo adverso, convirtiéndonos en mejores personas. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.